que es una cosa, o sea, yo no sé por qué no se hizo antes, pero de pronto podemos señalar como cierto, como una especie de detonante que empezó una serie de acciones o de diría, hechos que nos hizo reflexionar hacia adentro y ver qué es lo que estamos diciendo cuando llegamos a X ciudad para romper vidrios o armar el arco, o vestirnos de todo negro y hacer el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo que me parece muy bien. Yo no sé dónde originó esta lema o consigna, pero es FSU y en inglés es fuck shit up. En cierto sentido es, o sea, armar relajo y destruir, y un poco de esa anarquía destroyer. Pero lo que ha pasado en estos últimos años, que me pareció muy bien y se ha señalado como un cierto éxito, es cambiar ese sentido de fuck shit up a fix shit up, arreglar cosas, ¿no? Y ha habido unos colectivos de anarquistas o de gente que no se consideran anarquistas, lo que sea, que en Miami, por apuntar una, y Georgia, había la reunión del G8 en Georgia, ¿no? El año pasado. Sí, ¿no? Ha habido colectivos que en vez de llegar a destruir o intimidar, llegaron a áreas pobres y se ponieron dispuestos a arreglar lo que sea, intercambiar con la comunidad. Y eso también, o sea, era como una especie de, yo lo considero como una especie de hecho, un evento donde ya podíamos cambiar nuestras estrategias de objetivos y vimos si nuestro objetivo es llegar nuestro mensaje a la mayor de personas posible, que esta es la manera de hacerlo, ¿no? Cooperación. Entonces, vamos desde eso. ¿Quieres decir algo? ¿La qué? Ya. Entonces, somos de Tucson y por ende vivimos una hora de la frontera y tenemos que aguantar día a día el militarismo o el sobremilitarismo que es Tucson, que es sede de una de las bases más grandes de aéreos de Estados Unidos, y hacia una hora al sur de la concentración militarística más grande de Estados Unidos, también es la frontera, ¿no? Entonces vivimos eso cada día, o sea, con los compañeros mexicanos que cruzan y tratan de hacer su vida en Estados Unidos. Políticamente, este año pasado ha sido súper difícil, tanto con la reelección del Bush, pero también con una especie de tendencia hacia la derecha, fuertemente hacia la derecha. O sea, podríamos señalar la reelección de Bush como evidencia de eso, pero por ejemplo, en nuestra ciudad de Tucson ha habido una proposición, se llama una propuesta 200, era media controversial porque era como quitar los derechos de los inmigrantes. Ajá, era una propuesta, una legislación, una nueva serie de leyes que quitaba derechos a inmigrantes. Entonces tenemos al mismo tiempo, cuando vemos como Tucson es progresista, el resto del estado de Arizona y el resto de vive con mayor población de mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos en general. Sí, es un racismo, pero más allá de un racismo, porque tiene que ver con el contexto político en el que vivimos, que el terrorismo de adentro, la disidencia, lo que sea, y qué significa ser americano. Entonces, si no eres americano, la idea de esta legislación es que no deberías recibir beneficios mínimos como la educación, atención médica, hasta un carnet para sacar un libro de la biblioteca. O sea, todas estas cosas fueron quitados
el alcance de todo inmigrante que no tiene papel. Entonces, no sé, me debería hablar de la guerra o de nuestro movimiento antiguerra, lo cual, o sea, personalmente en los últimos años yo no he vivido en Estados Unidos, porque yo pienso que ya es peligroso. O sea, tarde o temprano están cayendo duro a cierta gente identificada y los yo no quiero llamarle movimientos, pero las acciones o los esfuerzos que ciertos grupos de individuos que emprenden son reprimidos fuertemente, o sea, como cualquier lado, pero en este contexto de contra el terrorismo y con con nueva legislación de, no sé cómo se llama, o sea, la traducción es media rara, pero es la ley, ¿cómo se llama? Patriot Act, el acto patriótica, o también hay un nuevo departamento de seguridad interna, o Seguridad nacional. Seguridad a la patria, no sé cuánto. Entonces es vigilancia a la máxima, es tratar de hacer el vecino tu buen amigo y todo eso, y yo no sé si hay una manera, entonces, todos andan chequeados, ¿no? Entonces es un estado súper miedoso, caótico, lo que sea, pero para hacer su cosa ahí, o sea, está tomando mayor riesgo. Podemos, no sé, les puedo hablar de muchas experiencias personales con amigos cercanos que están enfrentando esto físicamente, pero esto va en contexto de lo que es el movimiento, no tanto contra el Bush o la guerra, pero contra todo el imperio desde adentro, lo cual va mal. Yo no sé personalmente, como no he vivido ahí en los últimos años, cómo les van, porque cuando, o sea, yo estuve ahí hace poco tiempo, 3 meses, y no vi un movimiento contra la guerra. Vi unos individuos que de pronto se puede organizar una marcha pequeña, pero casi nada. Y no les puedo ofrecer una explicación porque no tengo idea. Cuando empezó la guerra hubo bastantes manifestaciones sí, manifestaciones más que nada, pero el seguimiento no estaba ahí. O sea, yo no sé si la falta de creatividad o creatividad o lo que sea, pero no hay un seguimiento y no hay enlaces entre lo que sea el sureste con el noreste, con el noreste, lo que sea. Estamos desarticulados bastante y bueno, ahí le dejo. Ahí le dejo. Y le paso la voz a mi amigo. Ok. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias a todos y también a los organizadores. Gracias por todos sus esfuerzos, que esos eventos son muy importantes. Bueno, me llamo, soy